Bueno, para un prisionero político joven, para un hombre joven como en ese caso era yo, con una postura, queremos decirle, vertical dentro de la cárcel, fue muy difícil poder afrontar esta situación. Eh, Trataba de que los militares no vieran mis lágrimas. Hice un esfuerzo sobrehumano para esconder las noches de insomnio que me provocaron la pérdida de mi madre. Yo quiero destacar, sobre todas las cosas, la solidaridad, el apoyo, la comprensión de la generalidad de los presos, tanto los prisioneros políticos como los prisioneros comunes. Incluso hay un prisionero común allí, conocido como Borroto o Borrotico, de Placetas, que era como especie del mandante, el mandante allí en el destacamento donde yo me encontraba. Y ese hombre, con un historial delictivo tremendo, un hombre muy respetado y muy temido por los presos allí, ese hombre tuvo el coraje, tuvo la amabilidad, tuvo la gentileza de reunir a todos los presos del destacamento y decirles que, como consecuencia de la pérdida física de mi madre, en el destacamento quedaba suspendido el televisor por ese día. Cuando la policía política y sobre todo la dirección del penal se enteró de esa decisión, lo llamaron a las oficinas, lo amenazaron y él dijo: yo me hago responsable de la postura que estoy asumiendo. Quiere decir que personajes como estos, lejos de dejarse utilizar en la represión, lo que hicieron fue solidarizarse conmigo. Allí conté también con el apoyo moral y espiritual de valerosos hermanos míos, como Carlos Andrés Pons Monteagudo, mi querido amigo de Abel Santo en la provincia de Ciego de Ávila, el propio Samuel. O sea, muchos prisioneros allí se encontraban, me mostraron una abierta solidaridad y respeto. La situación fue extremadamente difícil, fue extremadamente dura. Luego de un grupo de exigencias y demás, se personó en mi celda el otrora jefe de reeducación, en esto, nombrado Adrián, quien me comunicó que ellos habían decidido no permitirme asistir a los funerales de mi madre por dos razones básicas. En primer lugar, porque yo era una persona que, según ellos, era un negro muy rebelde, muy recalcitrante, y que no me vestía de un uniforme de reo común. Y me llegó incluso a decir: bueno, tú te pones el uniforme, te llevamos porque todavía estás a tiempo, por lo menos pues te llevamos a la tumba, puedes visitar tu familia en un momento tan difícil como eso. A lo que me negué rotundamente. Recordamos que yo me encontraba rechazando el uniforme de reo común, dada mi condición de prisionero político. A partir de ese momento comenzó un periodo muy difícil, muy negro, muy doloroso para mí, pues yo estaba plenamente convencido de que los responsables directos de la muerte de mi madre, Alejandra García Pérez, habían sido los altos oficiales que aquella noche se habían personado en la vivienda de mi madre y con revólver en mano la habían combinado a que me entregara. De allí mi madre jamás pudo recuperarse. Por lo que siempre he dicho, diré y estoy dispuesto a ratificarlo ante cualquier persona, autoridad o tribunal en el mundo, que la policía política castrista, en las personas de
Eduardo Castellón, Raúl Fernández y ahora el otro que siempre se me olvida el perro ese, Jesús Llanes Marín, fueron los que asesinaron a mi madre. Fueron los que asesinaron a mi madre. Me ubicaron allí, me dejaron allí en la prisión La Pendiente, allá en la ciudad de Santa Clara, cuando a los primeros días del mes de diciembre de ese propio año, conjuntamente con el expreso político Flores, decidimos realizar una huelga de hambre de carácter político con aquellos célebres 5 puntos o 6 puntos de la huelga. El primer punto de la huelga de hambre era: exigíamos la renuncia inmediata e incondicional de Fidel Castro por ser él el principal responsable de la situación que atravesaba Cuba, que atraviesa también Cuba. La libertad de todos y cada uno de los prisioneros políticos cubanos, se retiraran del monumento del Cacahual los restos de Blas Rocas Calderío, porque considerábamos que su presencia allí era un ultraje y una ofensa a la memoria de Antonio Maceos. O sea, este grupo de medidas, este grupo de puntos, provocaron una amplia movilización de la policía política, que inmediatamente que se conocieron los puntos de la huelga de hambre, la demanda de la huelga de hambre y los participantes, y la posibilidad de que otros presos se sumaran, trataron de aislarnos inmediatamente. En aquella oportunidad, mi difunta hermana materna, María Victoria, tenía como misión llevar los documentos de la huelga de hambre hacia la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la República de Cuba, José Martí, que dirigía Amador Blanco Hernández, en paz descanse, y su vicepresidente Joel Mesa Morales. Ellos radicaban en la ciudad de Caibarien. Por determinadas razones, fueron incautados allí en casa de Amador Blanco Hernández los documentos referentes a esta huelga de hambre, y fueron arrestados Amador Blanco Hernández y Joel Mesa Morales y procesados por los delitos de propaganda enemiga oral, porque según la policía política, los estúpidos comisarios políticos decían que Amador Blanco Hernández y Joel Mesa Morales habían sido los autores intelectuales de aquella huelga de hambre. Algo totalmente falso. Comenzamos aquella difícil huelga de hambre, como siempre. Se nos privó de todo, Tengo que buscar el nombre. Bueno, los prisioneros políticos que realizaron la huelga de hambre éramos David Flores Díaz, José Figenio Valladares y Lázaro Reyes Broches.
Durante esta huelga recibimos los tratos más crueles y más inhumanos. Se nos privó del derecho de beber agua, se nos privó del derecho de la atención médica y fuimos totalmente desnudados en una celda y allí estuvimos amarrados durante días y días. Cuando vieron nuestra decisión de persistir en la huelga de hambre, a pesar de la presión y a pesar de las torturas, soy conducido a la prisión de Manacas. Recuerdo que aquel viaje fue un viaje extremadamente difícil. Fue muy difícil porque me ubicaron en las famosas perreras o jaulas, unos carros celulares donde faltaba el aire, donde faltaba el oxígeno, donde el calor era asfixiante. A tal extremo que llegué a la prisión alambrada de Manacas prácticamente en un estado semi-inconsciente. Y de allí, lejos de brindarse mi atención médica, se me ubicó en uno de los destacamentos. Recuerdo que al llegar allí, el oficial, conocido como Félix Mariano Guzmán, dos hermanos, dos esbirros de esa prisión, llegaron hasta el destacamento 4 y le dijeron textualmente a los presos: aquí les traemos a Antúnez, que está plantado en huelga de hambre. Vamos a ver si ustedes permiten que por culpa de Antúnez le suspendamos a todos la visita familiar y pierdan la emulación. ¿Qué les estaba de imaginar Félix Guzmán que los prisioneros comunes allí, estamos hablando de individuos de toda la alta peligrosidad, le dijeron: te equivocas, Félix, nosotros no queremos perder el televisor, nosotros no queremos perder la emulación, pues lo único que tenemos es este televisor. Pero si para tener ese televisor tenemos que prestarnos para actuar contra ese hombre, te lo puedes llevar. Aquello fue una de las bofetadas morales más fuertes que recibieron esos represores. Pasaron los días, continuó el estado de preparación, ya no podía caminar y en un estado de sopor soy trasladado para el Centro de Instrucción Policial allá en la ciudad de Santa Clara, carretera de Camaguaní, donde allí me entero, escucho por la celda que se encontraban, además de nosotros, se encontraban Amador Blanco Hernández y Joel Mesa Morales, quienes estaban siendo instruidos por propaganda enemiga oral. Continuaron los días, continuamos la huelga de hambre, comenzó el proceso contra Amador Blanco Hernández. La policía política estaba armando todo un circo contra Amador Blanco Hernández. Se suponía que uno de los presos encartados testificaría contra Amador Blanco Hernández. Había muchas dudas al respecto. La policía política necesitaba desacreditar la labor de estos valerosos hombres, y sobre el juicio, sobre lo que sucedió después y sobre la declaración y sobre el destape de un agente de la policía política allí en plena vista oral, continuamos en el otro capítulo de esta serie Yo nunca fui un disidente, un testimonio de mi vida como prisionero político. Muchas gracias.